buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola Nati, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo bien. Hoy vamos a hablar de ese equilibrio que puede afectar nuestras relaciones. ¿Te has preguntado alguna vez, Emily, por qué creemos que amar es darlo todo, sostener, ayudar, salvar, resolver? Pero que pocas Claro, veces nos preguntamos, ¿será que está bien recibir? yo en ese aspecto lo he sentido mucho, pero mucho. Yo siento que a veces personalmente siento que doy más porque no me siento tan en la capacidad de recibir. Siento siempre que soy yo la que tiene que dar más. Es decir, que te das permiso o te permites ser sostenida. Muy pocas veces, pero gracias a todo el trabajo que hemos estado haciendo personalmente, ya entiendo y me estoy dando el permiso. Entonces preguntémosles a los que nos escuchan, ¿vives agotado o agotada intentando demostrar ese valor que tengo en mí a través de lo que doy? Tienen que hacer una introspección de su vida, porque no es algo que van a responder a la ligera. Tiene que ser que de verdad estudien su vida a lo largo de todos sus años y que puedan dar una respuesta sincera, no una respuesta desde sí, no, no. Analicen muy bien su situación de vida y respondan con mucha sinceridad. Y en base a esto, entonces, bienvenidos y bienvenidas. A charlas que sanan. Hoy vamos a hablar de ese tema que muchas personas viven sin darse cuenta, el desequilibrio entre el dar y el recibir. Pero Nati, ¿desde dónde nacería ese desequilibrio? Yo creo que es desde la necesidad que nosotros mismos creamos de ser vistos, ser aprobados, en cualquier tipo de relación, ya sea energética o emocional, es desde mi mismo amor propio, ¿cierto? Porque cuando no nos podemos ver a nosotros mismos, ¿qué vamos a dar? Lo que hacemos es dar y dar y dar y dar a los demás. Pero también no lo podríamos ver desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados desde pequeño a ver como un patrón de conducta. Es decir, si nosotros fuimos unos niños que a lo mejor se nos exigió mucho o que éramos, sí, que nos exigieron mucho en el colegio, tienes que ser la mejor estudiante o tienes que ser siempre el que se destaca o tienes que siempre ser el más servicial y entonces a la larga de nuestra vida, cuando crecemos y somos adultos, nos damos cuenta de que damos, damos, damos y no nos estamos acostumbrados a recibir. Sí, claro. Por eso digamos que veámoslo de esta manera. Vamos a hacer esta gran pregunta. ¿Qué es el dar y qué es el recibir? Mm, Entonces, ¿qué es el dar y qué es ese recibir? Es ese intercambio emocional en las relaciones humanas. En cualquier tipo de relación, mamá, papá, hombre, mujer, pareja, hijos e hijas, eh, padres e hijos, hijas, compadre, hermanos o en nuestras relaciones, ¿sí? Como toda relación, se necesita un equilibrio. Entonces, hay diferencias entre ese dar desde el amor, desde la carencia o desde esa posición que tú me estás diciendo de ese niño que necesita ser visto porque mamá o papá nunca lo vieron, ¿cierto? Y el qué significa recibir recibir emocionalmente, porque muchas personas saben dar, pero no recibir. Entonces, hagámoslo un poquito más dinámico, Emily, y hagamos unas preguntas para conversar.
¿te parece? Y para que Me las parece. personas que nos están escuchando, eh, pues las respondan. Me parece, pero sabes que acotaría también a todos los ejemplos que diste, porque hay muchas personas que también le va a causar un poco de intriga quizás, porque también esa relación no solo es en términos intrapersonales, sino también laborales, Por supuesto, de amistad también. En ciertamente, cualquier tipo de intercambio, ya sea energético, eh, de poder interactuar con otras personas. pero también de cosas sustentables Ok, que puedas ok, te tocar. entiendo. Exacto, porque digamos lo que tú dijiste en un ejemplo anterior, o en el trabajo, por ejemplo, puede que yo trabaje para la empresa de mis padres y no reciba un tipo de remuneración. Y trabajo y trabajo y trabajo y doy, y en algún momento eso tiene que dar, tener un desequilibrio, ¿no te parece? Sí, claro, sí, claro. Porque aunque sea la empresa familiar, siempre tiene que recibir un intercambio, aunque sea, puede ser monetario o no. Puede ser que a lo mejor, no sé, en mi caso por lo menos, yo trabajaba en la empresa, una tienda que tenía mi mamá, y yo siento que mi pago era el pagarme la universidad. ¿Viste? Pero muchas veces eso no se ve así, no se ve remunerado de esa manera. O no lo hay, o, o simplemente no lo permitimos porque es la empresa de mi esposo, porque es la empresa de mi novio o mi novia, y entonces, como está comenzando, no tiene el pobrecito cómo pagarme. Pero entre colegas, por ejemplo, se nos da mucho el intercambio de servicios y eso tiene Mm. el mismo valor que cualquier tipo de pago monetario. Ciertamente, ciertamente. Sobre todo con las personas que trabajamos en terapia. Que bueno, que todo terapeuta tiene que tener un terapeuta, porque a veces nos cargamos también. Y sí, es necesario ese intercambio a lo mejor de un servicio por otro. A lo mejor yo puedo ser mejor en, no sé, en una terapia en específico y tú en otra. Y entonces en cierto momento determinado, oye, Emily, ¿me puedes hacer una terapia? Y yo, oye, Nati, ¿me puedes hacer una terapia? Ciertamente, así es y así funciona. De hecho, ese es intercambio comercial que nació hace muchos años atrás, que es el trueque, Sí, funcionaría claro. y funciona para hacer un intercambio. Es decir, que no solo tiene que ser monetario, porque sí, ciertamente hablamos del dar y el recibir y que siempre todo tiene que haber un intercambio, pues no ciertamente tiene que ser eh, Económico. tangible, económico. Entonces, vamos para las preguntas, ¿te parece? Me parece. Estoy de acuerdo. Listo. Yo te las hago a ti y los que nos escuchan las pueden responder o nos pueden dejar un comentario y nosotros lo leemos. ¿Pero quieres que yo te las responda? Sí, Ah, bueno, bien. vamos a ver cómo nos va con el cuestionario de preguntas. Vale. Si se pueden y si no, Vamos pues con la no. primera. ¿Qué significa para ti dar? ¿Qué significa para mí dar? Para mí dar es ofrecer una mejor versión de mí. Podría, pero eso pudiese ser tanto eh, un servicio como una palabra, depende también de lo que me digan, por ejemplo, no sé, mis sobrinos vienen, tía, necesito tal cosa, y yo como mucho amor, siempre, y como muy buena tía consentidora que soy, siempre voy a estar como para el servicio de ellos. Entonces, para mí yo siento que eso es una manera de darle, así sea un buenos días tía, ¿cómo estás? Y yo le diga, Dios te bendiga, todo chévere. O sea, para mí es darle un poquito más de lo que ellos me están pidiendo. Ok. ¿Y qué crees que aprendimos? ¿O crees que aprendimos a relacionarnos desde el sacrificio? No en todos los casos, pero sí. Hay personas que
se relacionan desde el sacrificio, porque también es lo que comentaba yo antes, creo que es lo que vimos o con las estructuras con las que crecimos. Claro, Entonces, no para todos los casos aplica, pero sí. claro, y todo el tiempo, si vimos, por ejemplo, a mamá sufrir porque no traía comida, porque no había suficiente, entonces, claro, es un sacrificio encontrar alimento, entonces dar alimentos a otros va a ser un sacrificio y etcétera, que es lo que tú decías, la relación de lo que vimos. Ujú. Porque algunas personas crees que les cuesta recibir o recibir ayuda. Yo creo que pueden ser varios factores, pero siento que uno de los primordiales es por no sentirse no pudiente, o sea, es decir, que somos como, por ejemplo, yo, somos de las personas que no quieren sentirse que ocupan un lugar en la otra persona o que le van a quitar tiempo a otra persona. Entonces siempre como que tratas de resolver por tus propios medios sin molestar, aunque no es molestia, pero es mi percepción o era mi percepción de que no, yo no puedo pedirle tal cosa porque es que estoy molestando o es que voy a interrumpir su trabajo y a lo mejor la otra persona lo va a hacer con todo el amor del gusto, o sea, pero es mi idea de lo que tengo en mi mente. ¿Qué te has preguntado qué pasa emocionalmente cuando solo damos, damos, damos y no recibimos nada? Bueno, desde ahora puedo decir que mucha gente no lo sabe, pero generamos un desequilibrio, ¿no? Sí, y muchas personas no lo saben y por eso hoy estamos acá hablando de ello, ¿verdad? Entonces ¿Mm? yo creo que muchas personas crecieron sintiendo que deberían ganarse el amor siendo útiles. Exactamente. Sí, pero ¿qué tal si damos un ejemplo a lo mejor de cómo, yo por lo menos te dije, yo siempre sentí que tenía que como que ser más independiente, tenía que resolver, tenía que hacer como más cosas por los demás. Y sí, me cuesta muchísimo el pedir, oye, llamar por teléfono, necesito tal cosa. Uy, si yo puedo resolverlo por mis propios medios, te aseguro que yo no voy a molestar a nadie. Claro, porque como tú decías, eso fue como aprendimos el amor en casa. Quizás cuando eras un poco más pequeña o cuando uno es un poco más pequeño, no siempre tiene mamá y papá ahí para resolver cosas, entonces dices, yo tengo que resolver y resuelves como lo que tengas, ¿verdad? Ujú. Con las herramientas que tienes a la mano. Y los niños se van a convertir en cuidadores emocionales o sea, desde mi propio lugar. Entonces yo me cuido emocionalmente, cuido a los demás también porque es lo que me tocó. Pues, pero sabes que he visto, que he analizado, que a veces no siempre estamos en la misma posición, por supuesto, no siempre somos lo que damos, no siempre somos lo que recibimos. Y hay en ciertos momentos que como que nos permitimos el recibir o el dar de ciertas maneras. Por ejemplo, mis hermanos son mecánicos, ambos. Y yo sé que si yo me quedo accidentada en algún lugar del mundo, yo llamo a mis hermanos y les digo, está pasando esto con el vehículo y ellos van a hacer todo lo posible, o de llegarse donde yo estoy, o de resolverme de una manera, o llamo a una grúa, ¿sabes? Que a lo mejor yo ni siquiera lo había pensado, pero yo sé, por lo menos en ese aspecto en específico, yo sé que yo no voy a poder resolver, pero sé que mis hermanos sí me van a resolver. Y entonces ahí sí ya de una, yo no pienso en, no, sino llamo por teléfono, hey, me está pasando esto, ¿cómo hago? No sé si a ti te ha pasado en algún momento algo similar. En cosas muy específicas, sí, la realidad, tengo problemas para, eh, ¿Pedir ayuda? no, para mirar el GPS. Entonces, el puntico del GPS me está indicando que yo estoy aquí, aquí, aquí estoy. Pero si yo realmente no veo el lugar, el sitio y así, me cuesta. Entonces, en ese tipo de aspectos, si yo me siento perdida, así llamo y pido ayuda y mando la ubicación. Pero hay otros aspectos de mi vida que no. Y mucho antes de ser
de tener el crecimiento personal que tuve, de ser consteladora, inclusive siendo psicóloga, antes de ser consteladora, yo no permitía ese dar y ese recibir. Por lo que tú dices, yo daba, o yo resolvía, ¿sí? Entonces tenía, bueno, en crecimiento personal encontré pues varias cosas. Una fueron las lealtades familiares, que no se puede dejar atrás el tema, que por lealtad familiar yo me quedo viendo ahí atrás los que no pudieron quizás recibir o dar. Y esa culpa al no poner esos límites, porque también es eso, ¿no? Ciertamente. El no saber establecer un límite te da como ese aspecto de dar sin saber hasta dónde das o al contrario. O sea, recibes y tampoco te pones un freno para decir, ya va, espérate, yo no necesito tanto. Correcto, ahí hablemos un poquito de lo que de pronto más nos resuena a todos y es recibir en pareja o dar en ¿Ok? pareja. Y lo que tú decías, yo recibo, entonces recibo mucho amor, recibo muchas invitaciones, recibo ropa, recibo regalos, recibo obsequios, recibo, y yo estoy tan endeudada energéticamente porque no le he dado nada a la otra persona ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que de repente, según yo, todo iba muy bien, según yo, estábamos súper enamorados, pero de repente, pues se va, se aleja. ¿Por qué? Porque estoy tan endeudada energéticamente que no tengo cómo pagar. ¿Sabes qué? Se me viene como una pregunta y como un comentario. No sé cómo interpretarlo. Pero tú que hablas de las relaciones de pareja, entonces, ¿tendría un rol específico la mujer en recibir o dar y el hombre en recibir o dar? ¿O ambos en diferentes aspectos? O sea, quiero tu punto de vista como psicólogo, ¿ok? Es que En diferentes aspectos pudiesen tener ese equilibrio o uno entrega, el otro da. ¿Cómo tú como psicóloga lo analizarías? Es que en las relaciones de pareja no hay tú eres más grande y yo más pequeña. En las relaciones de pareja, tú y yo somos Somos iguales. iguales. Entonces, en la igualdad nace el yo doy y yo recibo. Pero sí hay ciertamente, la mujer tiene un rol y el hombre tiene un rol y esto suena súper machista y de pronto me van a No, pero te lo digo porque siento que todavía hay muchas personas aquellas mujeres que son amas de casa, que están cuidando a los hijos, que el esposo es el que es proveedor, la mujer se puede sentir menos porque, ay, es que él es el que trabaja, él es el que trae el dinero, no sé qué. Pero si te pones a analizar la mujer dentro de casa, también hace mucho trabajo. El sostener a ciertamente. los niños. Claro, el sostener, aunque tú no trabajes, aunque no generes económicamente dinero, y esto es algo que se vive mucho y que muchas personas, tanto hombres como mujeres, se pueden sentir mal, porque uno puede decir, bueno, pero es que yo doy todo, yo doy el dinero. No todos los casos son así, pero existen. Entonces pongamos, por ejemplo, ese, yo doy el dinero, yo soy el que sale a trabajar, y como que se siente un poco más que la mujer, pero la mujer también en ese sentido tiene que ser un poco, y ahí es donde establecer los límites y decir, pero es que yo soy la que sostiene la casa, sostiene los niños, los atiendo, te atiendo a ti, tu ropa, tu comida, cuando llegas a casa todo está listo, o sea, cuando compensas, las dos están en equilibrio, porque un trabajo de casa, uff, lleva. Claro que sí, en ese caso están en equilibrio. En ese caso, bueno, él sale a trabajar todo el día, qué sé yo, y ella está haciendo, si tienen hijos, pues está haciendo incluso una labor extra, ¿no? Y es atender al hijo que es de los dos, porque aquí no hablamos es de solo tu hijo, cuando hace cosas malas es solo tu hijo, no, sino es, es el hijo de los dos, hace alimentos para todos, o sea, ahí hay de cierta manera un equilibrio, pero también hay unos ciertos límites, porque no solo es entrar a ver esa compensación
igualitaria. Creo que hablemos, sí, ciertamente esto es solo para hablar de energía y cómo nos vamos desequilibrando, pero en esta nueva sociedad no funciona así tampoco. Entonces es como adaptarnos a lo nuevo, pero también incluir un poco lo anterior. Por eso yo decía, esto va a sonar un poco machista y es porque si vemos los cavernícolas y estaban muchísimo más equilibrados, puede decir, energéticamente, ellos, ¿qué hacían los hombres cavernícolas? Salían y cazaban y las mujeres se quedaban en casa haciendo labores de hogar. Entonces, en esa manera siempre estamos equilibrados desde la antigüedad porque nosotros traemos memoria energética y desde nuestra memoria energética ahí es donde lo vemos, desde ese punto. Por eso también hay relaciones que las vemos supremamente desequilibradas cuando es al revés. Sí, pero eso también depende de la capacidad de cada quien, porque si la mujer es la que le toca salir a trabajar por X circunstancias, porque consiguió un trabajo mejor y que tienen niños y el papá se hace cargo de sus chamos y puede ser un papá súper atento, súper colaborador, o sea, que hace un trabajo espectacular, porque conozco muchos papás así no se deben de sentir tampoco ellos en desequilibrio, no, porque es que yo ahora soy el que está en casa. No, si esa labor es súper importante. O sea, ahí es primordial el estar claro también y el solicitar ayuda si se siente un poco como menos, ¿sabes? Porque no es sentirse menos. Hay que establecer unos límites, sí, pero no es sentirse menos. Claro, y por eso es que ahí es donde hablábamos del relacionarse, ese valor personal versus el sacrificio o versus lo que nos tocó en este momento hacer. Pero ese tema no se puede quedar años en ese rol, porque en realidad entonces él tendría mucha energía femenina y ella Ujú. tendría exceso de energía masculina. Y aunque todos tengamos y deberíamos tenerla equilibrada, empieza a desequilibrarse una relación. Te entiendo el punto, te entiendo el punto. Entonces a veces damos amor porque inconscientemente creemos que seremos aceptados y aceptamos un montón de cosas, ¿cierto? O hacemos un montón de cosas para mis amigas, o hacemos un montón de cosas para mi pareja. Y en fin, no hablo en relación de padres e hijos porque esa relación es Es totalmente diferente. diferente. Sí, porque de pronto muchas personas se están preguntando, ay, pero es que yo la vi a mi hijo, entonces él me debe. No, es una relación totalmente diferente. Sí, bueno, pero es que también, sí, nuestros padres nos dieron la vida, ciertamente, pero llega un punto, aunque nosotros no tengamos cómo pagarle la vida, llega un punto que ellos también deben de entender, y muchos padres lo hacen, otros no, de que uno debe como tal cual pajarito, dejar el nido y volar con sus propias alitas. Y a ellos, a esos padres que han hecho mucho trabajo y personal, por supuesto, les da mucha satisfacción el ver que sus hijos han salido del nido, han hecho su vida, se sienten realizados. Ellos se sienten realizados como papás porque dicen, lo logré, hice que mi hijo fuese independiente, que tuviese todo lo que él soñó, yo soñé que mi hijo fuese así y se sienten súper bien y como hijo también se siente, oye, mi papá siempre me apoyó, siempre me ayudó, siempre hizo, no sé qué. No sé, es mi punto de vista. Claro, claro que sí, esa es una relación equilibrada, por eso hoy vamos, o sea, digamos que esa no es esa relación de dar y recibir que estamos tocando ahora, Es correcto. es la relación emocional que tenemos, ya sea trabajo, amistad, amorosa. Y por ejemplo, entre esa relación, no sé si tú en algún momento has escuchado una frase como estas. Si yo no lo hago en esta casa o en este lugar o en este lugar de trabajo, nadie lo hace. Sí, claro. O hay, no sé si has escuchado que muchas mujeres dicen, ay, es que yo tengo que ser fuerte para mis hijos, para mi familia, para mí misma. Sí. O yo no Hay, pido ayuda
¿Por qué no quiero molestar? Sí, pero eso no te carga energéticamente, eso no te carga emocionalmente, eso no te carga físicamente. Claro, por supuesto. O no has escuchado esta frase también que yo no me compro nada para mí, pero le compro todo a mis hijos. Eso es como que siento culpa cuando pienso en mí. Entonces, si yo me compro algo y no le compro algo a mis hijos, me siento culpable porque pobre mi hijo o pobre mi esposo que está en la casa. Claro, pero eso también viene también de la crianza, viene de lo que vivimos en la infancia, ¿no? Entonces, al final, si tú no lo trabajas, te genera ese desequilibrio de decir, no, es que yo no puedo tener nada para mí, porque es que yo tengo que priorizar a mis hijos, priorizar mi casa, priorizar todo y te dejas de último, ni siquiera de último, o sea, como se dice aquí en Venezuela, detrás de la ambulancia. O sea, Correcto, y ahí es cuando empieza como ese agotamiento emocional, pero también esa deuda con nosotros mismos. Y empezamos a desequilibrarnos en esas relaciones. y te desequilibras de tal manera que puedes hasta lograr enfermarte física y mentalmente. Correcto, volvamos un poquitico atrás y volvamos a esas relaciones, a ese desequilibrio de las relaciones, eso en la pareja. ¿Listo? Entonces, cuando se da demasiado, la relación no puede sostenerse, ya sea uno u otro, se va, Se distancia. se distancia. Así la relación vaya pues divinamente y me encanta y él, que él era divino y qué pasó. ¿Por qué? Porque hay relaciones donde todo o una persona sostiene un todo emocional. Entonces no solo es regalos, regalos, regalos o dar físicamente, sino emocionalmente también tienes que sostenerlo o sostenerla mucho, porque también sucede con los hombres, ¿no? Sí, claro. Y ahí es cuando se siente uno usado o no valorado. Que pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces ahí es cuando el resentimiento, bueno, en palabras resentimiento, se acumula y no hay como ese equilibrio, ¿sí? Ahora, Entonces, ¿sí? discúlpame aquí y para hacer un inciso porque se me vino a la mente a ver si tú lo piensas de la misma manera que yo. Si eso te ocurre en una relación, ¿no te predispone a una siguiente relación y ya estás generando un desequilibrio para una futura relación? Es que en buena teoría, Emily, todo lo que llevamos, todo lo que traemos de una relación, la llevamos a la siguiente relación, todo energéticamente, emocionalmente. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir esto porque tengo una paciente que le sucedió esto. Digamos que eh, todo iba muy bien, la persona le fue infiel, ¿sí? Y estaban casados, bueno, se separaron, hubo todo ese show de todo el tema. Y ella quería volver a tener una relación. ¿Tú crees que esa persona tenía emocionalmente confianza en el otro, aunque no haya pasado con él? No, pero yo creo que ahí ya está predispuesta, digámoslo de cierta manera. Y va a decir como que, ay, pero que todos me van a ser infiel, o me va a pasar lo mismo, o yo no confío en los hombres, por el caso de esta chica mujer, pero está en predisposición, ¿no? De lo que va a pasar. Sí. Hoy no sé si puedo hacer un gran paréntesis. Tengo un caso buenísimo Pues hagamos el gran paréntesis. que creo que entra aquí. Bueno, eh, le voy a poner a mi paciente Margarita. Y Margarita lleva una relación con Pedro. ¿Vale? Son migrantes ambos, llevaban esa relación durante más o menos 5 años. Estoy acordándome aquí del caso, pero creo que entra muy bien al ejemplo. 5 años. Y de repente
las bases de donde ellos vivían tan sólidas y hablábamos de esas lealtades familiares y esa lealtad a lo que dice mi papá y mi mamá, ¿sí? Em, ellos ya vivían juntos y empezaron a presionar para que se casaran. Mm, Y ella quería casarse, pero él no. O de pronto ellos no querían casarse, pero ella por presión lo hizo. claro, Entonces llevaba una relación bastante sólida, tú lo veías y eran bastante sólidas, en terapia se veían bastante sólidos. Y de repente, bueno, toman la decisión y sí, y el matrimonio fue súper flash, súper rápido, pero una semana antes, más o menos una semana o 2 semanas antes de ejecutarse el matrimonio, él empieza a hacer cambios. Entonces ok, empezó a distanciar, empezó a alejarse. Tengo entendido que en la despedida de soltero, pues hicieron la mega despedida de soltero, incluido postre y todo. Y en fin, ella hasta ahí no se enteró. Y efectivamente, pero efectivamente, entre el postre que se comieron y todo, se indigestó porque, pues más claro, adelante, cuando en la despedida soltera, estoy hablando de la despedida soltera y espero que me entiendan porque hay palabras que no se pueden decir acá. Eh, ya, se casan y todo bien, y aparentemente todo bien, se va y se dispersa toda la familia y ellos quedan normal como siempre, pero no estaba normal nada. no, Estaba todo mal. Él empieza a alejarse, 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 llevando una relación muy estable, sin casarse, empezaron a tener una relación extremadamente caótica. Y entre ese postre que se comió en la despedida soltero, pues salió con cereza. Dios, Y ella pues ya se entera y empieza a haber un distanciamiento. Y antes de enterarse de que aparece la cereza, eh, él decide que, bueno, ¿y ahora qué más espera uno de esto? Porque así fueron sus palabras. ¿Qué más espera? Eh, ya nos casamos, ya tenemos un apartamento, ya tenemos un carro, ¿ahora qué? ¿Tener hijos? Entonces, no, es que ya no quiero, yo me quiero separar, es que yo no necesitaba claro. firmar un papel para sentirme bien contigo, etcétera, etcétera. Y pues efectivamente empiezan los problemas como de esa índole y se separan. Y ahí entra la cereza. Llega la cereza y dice, el pastelito que se ha comido se indigestó. Llega la cereza y dice, bueno, aquí pasó esto. Y, y ella pues empieza a decir, bueno, este hombre me engañó, este hombre nunca me quiso, este hombre... Pero en la realidad, si vemos un trasfondo de esa historia, ella era la que organizaba todo, sostenía todo, tenía el control de todo, manejaba todo, lo hacía todo, trabajaban ambos, pero toda la carga de todas las decisiones que tomaban en esa casa eran de ella. Ok, Cierro paréntesis. bueno, bien complejo, ¿no? La situación, pero ahí sí, claro, es que no se tomaron como las decisiones en conjunto. O sea, sí, había como la intención de tener el compromiso y tal, pero si él no quería casarse, ahí empieza un desequilibrio. O sea, lo más idóneo hubiese sido que entre la pareja llegaran a un acuerdo. Correcto, pero no solo eso, el equilibrio estaba mucho antes, Sí, porque claro. ella era la que decidía, por ejemplo, si ese era el apartamento que querían, ella era la que decidía si ese era el carro que se iban a Mm, comprar, ella era la que decidía si iban o no a este restaurante, si ella era la que tenía todo bajo control. Era más el rol de, no digamos dominante, pero sí como que más de toma de decisiones, el más un rol tipo de energía masculina. Entonces, a Y la él hora era de más, fijar el inconsciente con un matrimonio, ella estaba tan endeudada que no tenía cómo pagar. claro, O sea, hablamos del inconsciente que no tiene ni tiempo ni espacio. Entonces, desde ahí lo vemos, ¿no?
En amistades también vemos mucho esto, Emily. Claro, en las amistades, yo creo que pasa hasta con más frecuencia, lo que pasa es que es menos, nos damos menos cuenta de que eso ocurre. Sí, porque a veces hay relaciones unilaterales, o hay personas que solo te buscan cuando te necesitan algo en específico, o hay personas que tú, Emily, por ejemplo, me puedes decir a mí, Nati, es que te veo súper colgada con, no sé, con los días que llevas a tu hija en la escuela, yo te la voy a llevar todos los días. Y como yo no te pedí ese favor, pues ahí yo empiezo a tener un desequilibrio contigo Claro. energético y no tengo cómo pagarte y cómo devolverte después. Por eso es que a veces pasa, muchas veces, de hecho esto sí lo he escuchado mucho en terapia y es que yo ayudé a mi amiga o es que yo le di todo a mi vecina o es que yo tenía unos inquilinos que les di todo, llegaron sin nada, entonces yo les di la cama, les di el espacio, les di la cocina, los equipé y de repente se fueron. De Y dejaron el repente o me apartamento, robaron o me claro. robaron. Entonces se ve mucho. Pero, ¿sabes? Te voy a poner, sabes que yo soy más de haber trabajado muchos años en oficina. Y el tema, los temas laborales para mí son como bastante visuales, digámoslo de cierta manera. Pero para que no ocurra como un desequilibrio entre un jefe y un empleado, rango cualquiera. No voy a decir gerente con un obrero, no, el rango cualquiera. Usualmente los empleados siempre sienten como que no, yo le debo tanto al jefe porque es el que me da el trabajo, porque X o Y, entonces yo me voy a esforzar por dar más en mi trabajo. No es porque no tengas que dar más en tu trabajo, es desde dónde lo ves y qué tanto te esfuerzas. Por ejemplo, es decir, es que yo llego primero al trabajo para que mi jefe cuando llegue tenga todo ordenado, tenga todo listo, soy el último de irme de la oficina, casi que soy el que barre la oficina, o que se le pudiese decir de mil maneras diferentes. Pero tampoco es crear ese desequilibrio, no, porque es que mi jefe es el dueño de la empresa. Sí, pero por el hecho de que sea el dueño de la empresa el que te dé el trabajo, no quiere decir que tú vas a hacer más de lo que te corresponde hacer en el trabajo. No es que tú es que si mi jefe me dijo que tenía que hacer esta hoja de cálculo en 10 minutos, yo lo tengo que hacer en 5 porque para ser más efectivo, ciertamente tienes que cumplir con unos rangos, ciertamente tienes que cumplir con unas metas, pero no exagerar en dar de más, porque al Ciertamente. final aunque tú digas que tú estás dando lo justo, no, estás dando de más, aunque te estén pagando lo que te estén pagando, pero ese sueldo no es suficiente. Apuesto que esa es la persona que nunca pueden ascender a nada. Sí, claro, Claro, estás dando tanto que cómo te van a poder retribuir de otra manera. sí, claro. Es que te das más de lo que recibes, aunque sea ni de reconocimiento, porque a lo mejor el jefe ni siquiera se da cuenta de que tú estás haciendo tanto trabajo, ni siquiera lo reconoce, y monetariamente, pues No, además, tampoco. porque adicional, cuando tú haces ese tipo de cosas que tú dices, es porque te cuesta recibir, entonces tienes esa idea de Exactamente. merecimiento tan arraigada que de eso ya lo hablamos en algún episodio, y es que, pues, tienes que autoexigirte porque tienes esa herida de merecimiento tan arraigada que te cuesta recibir. Entonces, para ti es mejor dar, limpiar, hacer, tener todo la planificación del mes, etcétera, etcétera, pero jamás te van a ver para darte algo porque no pueden. Tú no lo No, y permites. tú sigues en ese plan de, no, yo voy a hacer más para ser visto, yo voy a ser más eficiente o voy a ser más colaborador para ser visto. Y al fin y al cabo eso no es lo que te corresponde y no vas a ser visto nunca. No. ¿Ves? Bueno, pues por eso es que nos cuesta recibir. Entonces, esa es la importancia como de trabajar esa área de merecimiento. Entonces, por eso es dar y recibir. ¿Y por qué? Pues porque tenemos arraigada la herida de ese merecimiento tan grande. Pero yo creo, Emily, que tú, yo y bueno, algún terapeuta cuando empezó a iniciar, desde la sistémica también podemos ver el dar y el recibir. Acuérdate que Bert Hellinger nos toca ese equilibrio entre las relaciones,
¿cierto? Ujú. El orden entre padres e hijos, y cuando los hijos dan emocionalmente demasiado a los padres, o las relaciones donde hay alguien que toma demasiado y otro entrega demasiado. Y antes estamos hablando como muy suelto, pero esto también es sistémica y son, pues muchas de ellas las toca ver Hellinger. Y es cuando el desequilibrio rompe vínculos, o Mm. cuando el desequilibrio y el no poder decir no, no puedo, no, no sé, o en esta ocasión no, o no se puede, también nos cuesta como terapeutas. Yo creo que eso pasa como al inicio, ¿no lo crees? Sí, bueno, también es que no sabes cómo manejar la situación. O sea, al inicio te estás habituando también a estos términos de la sistémica y te cuesta un poco como interpretarlos y decirlos, sí, ya entiendo. Incluso en constelaciones grupales también se ve este desequilibrio. Sí, ciertamente, Bueno, ciertamente. entonces el equilibrio crea relaciones un poco más sanas. Y recordemos esta frase, que el recibir también es honrar al otro, ¿no? Sí, claro. Es que no está mal el dejarse o el permitirse recibir. Pero también existen personas que solo reciben y no dan, Porque no aprendieron a dar. ¿no? O no tuvieron la necesidad porque le hicieron todo, le dieron todo y no tuvo la necesidad de dar. Y generó su desequilibrio. Y bueno, ya ahora se tendrá que hacer cargo de sus deudas pendientes. Sí. ¿Cómo crees que podemos empezar a equilibrar esto? Primero, haciéndose cargo de uno mismo, saber qué herida vienes, de dónde vienes tu herida, ¿sabes? Y decir, por lo menos en mi caso, como inicié en el episodio, que a mí me cuesta más recibir. Entonces, si a mí me cuesta más recibir, pues yo tengo que observarme, y si en algún momento alguien me viene a dar algo que pudiese yo decir, no, 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 yo estoy bien, o pues no, ahí me como yo mis palabras y recibo con amor y decir, sí, esto me hace falta y eso me hace bien. Eso es una manera de lo que yo, cuando empecé a ser terapeuta y empecé a ver que yo tengo esto con el recibir, pues era hacerme consciente. Y cuando venía alguien a recibirme, que yo usualmente hubiese dicho, no, todo está bien, yo no tienes por qué, no tienes, ok, lo recibo con amor, gracias, no sé qué, aunque te sientas incómodo las primeras veces, pero eso es una manera de empezar, el hacerse consciente. También es muy importante aprender a poner límites, a pedir ayuda sin culpa, a aprender a descansar. Cuando tu cuerpo te dice necesitas descanso y tú dices, no, yo voy a seguir viendo esto, ayudando a esto, lavando platos, barriendo, qué sé yo, terminando el trabajo del jefe en la oficina hasta el final, hasta que me den las 3 de la mañana, pero tu cuerpo te está diciendo descansa. Entonces hay que aprender a descansar sin culpa. Y si no, hay muchas veces que nuestro grupo me dice, bueno, no quisiste descansar, entonces yo te mando a descansar y te mando a descansar. Ahí llegan las enfermedades. Entonces también hay que dejar de mostrar valor desde el sacrificio y recibir amor sin sentir deuda emocional. Y Tal cual. muy, muy importante, identificar las relaciones desequilibradas. Hmm, Hagamos un ejercicio para nuestra audiencia, Emily. ¿Qué te parece? listo. Me encanta porque tú siempre traes un detallito de un ejercicio por ahí. Antes de finalizar, ¿verdad? Yo los invito a todos los que nos escuchan a que hagan una lista de las personas o espacios donde sienten que dan demasiado. Y luego pregúntate, ¿desde dónde estás dando? ¿Estoy dando desde el amor o estoy dando desde el miedo o estoy dando desde el no ser suficiente? Desde la Eh, carencia. o desde la carencia. ¿Desde dónde estás dando? Haz esa pequeña lista y puedes ver
un poquito más de lo que hay en ti. Entonces, para cerrar, dar amor es hermoso, pero cuando solo damos y nunca recibimos, el alma también se cansa. Tal vez la vida te está enseñando que también mereces recibir. Gracias por escucharnos, por acompañarnos en el episodio de Charlas que Sanan. Y si te gustó, compártelo con alguien, que siempre vamos a estar para todos y todas. Puedes escucharlo completo en YouTube, Spotify y en iVoox. iVoox. Y si te gustó, síguenos, danos un like y o déjanos un comentario de lo que quieres escuchar entre nosotras y lo desarrollamos. Hasta la Suscríbete, que próxima. con eso nos ayudas mucho. Sí. Y recuerda que cada viernes tenemos un episodio nuevo. Que tengan un hermoso día o una feliz tarde desde donde nos estén escuchando. Feliz noche, día o tarde. Bye. Un espacio real para volver a ser de lo que duele y lo que te hizo crecer, de la vida entera sin tener que esconder.